Audio exclusivo de Actitud 92.5. Tenemos visitas en nuestro estudio y vamos a conversar, agradecerle mucho al doctor Jorge Funes que se nos jubila. Y bueno, y deja de atender, y eso para la sociedad montense es como una mezcla de sentimientos, tristeza, alegría por su trayectoria y demás, pero queremos conversar con él para que nos cuente un montonazo de cosas de toda su vida y su carrera. Jorge, bueno, muchísimas gracias por la visita y contanos, ¿cómo estás con esta decisión? Hola Juancho, bueno, buenos días, y buenos días a la audiencia. Sí, me parece que es una expresión con mucho cariño, lo de prócer me queda muy grande. Nosotros lo vivimos así, porque has traspasado generaciones, como decíamos. Y sí, tengo 51 años de ejercicio de la profesión. ¿51 años de ejercicio? Sí, 51 años. Creo que llegó el momento del tremendo. descanso. Sí, bueno, me recibí joven, hice una práctica médica en La Plata y bueno, y al poco tiempo me radiqué acá en Monte porque tenía la que era la clínica de mi padre, la reactivé y ya me quedé, no me fui más. ¿A qué edad te recibiste, Jorge? Me recibí a los 26 años. ¿Y te viniste a Monte a trabajar? Sí, estuve un tiempo en el hospital italiano haciendo lo que se llamaba en esa época medicina general y bueno, estaba la clínica cerrada, mi padre había fallecido y bueno, y había que trabajar. Así que la reabrí, formé un equipo de médicos amigos y bueno, estuvo abierta hasta el año 2003. ¿Fue decisión tuya estudiar la medicina o te llevó mucho por tu padre y por la familia? No, fue una decisión mía. Mi padre me decía, mirá, estudia otra cosa, hay carreras de futuro, carreras de menos sacrificio, pero bueno. ¿Tu padre que era médico te decía estudiar otra cosa? Sí, me acuerdo patente. En realidad yo hubiera querido estudiar arquitectura, pero era muy malo con la matemática. Entonces, claro. Tenía ahí una limitación muy importante y la segunda opción era medicina. Y bueno, empecé a estudiar, me gustaba, de a poco empezás a querer la profesión. De entrada es todo muy incierto, porque lógicamente la vocación llega cuando vos estás trabajando en el consultorio, en el hospital, en una guardia, ahí realmente te das cuenta que es lo tuyo. ¿Y cuando vos estás estudiando, tu papá fallece? Sí, mi papá falleció muy joven, a los 61 años. Ninguno de mis hermanos, nosotros somos 5 hermanos, todos estábamos estudiando, así que hubo que hacer un esfuerzo, recibirse lo más rápido posible y bueno, yo me recibí, estuve un tiempo en La Plata y después vine allá a quedarme acá en Monte. ¿Y ahí reactivaste la clínica? ¿Estaba cerrada la clínica? Sí, la clínica estaba cerrada, mi padre la tuvo abierta casi 25, 30 años, no me acuerdo bien en qué año yo no había nacido cuando mi padre empieza a formar la clínica. Yo nací en la clínica. ¿Sí? O sea, ¿la hizo él a la clínica? Sí, la armó de a poco, llegó a tener 15 camas de internación, quirófano. Esto que estamos hablando hace 50 años. La formación de la clínica, no. Más, la formación más, pero digo, cuando vos viniste 50 años hace. 50 años, sí. Era totalmente otra historia. Y era otra historia de la medicina, calculá que cuando uno se pone muy viejo y empieza a recordar cosas que pasaron muchos años, ¿no? Cuando yo me recibí y empecé a hacer lo que más me gustaba, que era obstetricia, si bien hacía medicina general, pero hacía más obstetricia, no había ecografía. Uno tenía que controlar los embarazos como nos habían enseñado, con mucha paciencia, con mucha dedicación, estar mucho tiempo al lado de la paciente, y bueno, y así nacían los chicos. Ojo, los chicos y cualquier especialidad no tenía radiografía, no tenía ecografía. Lo único que había eran radiografías, análisis clínico y mucho conocimiento. ¿Y en la radiografía qué salían, los huesitos del bebé? Sí, se podía hacer una radiografía en el último mes del embarazo, en los últimos 15 días, para ver la estructura ósea, para ver la posición de la criatura. Se hacía cuando uno tenía una duda. Lo único estudio que se le hacía al bebé era una radiografía para ver la ubicación de la criatura, diámetro cefálico, bueno, una serie de datos que se sacan, lo único que había. Pero después era mucho tiempo, más tiempo al lado de la paciente. Trabajo de partos largos, mucha dedicación y paciencia. Yo tengo un pajarito muy querido por mí que le he pedido algunos datos para poder conversar con vos, Jorge, y uno de esos datos tiene que ver con esto que vos nos contás. Al no haber ecografía, en algunos partos nacía un bebé y cuando parecía que todo había terminado decían, viene otro. Y a veces sí, a veces ha pasado. Pasaba mucho porque lógicamente a veces tactás una sola cabeza y la otra en una paciente
gordita, con sobrepeso, con otros datos, y si no se le hacía una ecografía, una radiografía, sí, a veces novedades. Estoy imaginando lo que sería Monte, además, porque Claro. me imagino muy poca población, pero también en médicos serían muy pocos ustedes. Sí, en realidad nos conocíamos todos. Yo nací acá en Monte, o sea que me fui a estudiar a La Plata y después volví. Nos conocíamos todos, había una dinámica de vida distinta. No sé, por supuesto que el pueblo en 50 años cambió rotundamente, es otra la historia. Así todo, en esa época está la clínica que yo dirigía, que era mi clínica, que se llamó Nicolás Funes, estaba el hospital y estaba la clínica del Dr. Bernardes, y había una clínica de obstetricia nada más, que de la señora Petruccelli, que se hacían nada más que partos y algunas cirugías mínimas. Así era la composición de los efectores de salud de Monte. Y sí, la sociedad cambió en todos lados, evidentemente. En ese momento nos conocíamos todos. Yo salía a la calle y no tenía duda quién era fulano de tal y quién era. Hoy en día eso ya no lo visualizo así. Pero qué loco esto, Jorge, que nos contás, porque vos fijate que estamos hablando de hace 50 años y había 4 efectores de salud. Y hoy, 2022, tenemos un solo efector de salud. Y un tiempo antes que yo viniera, que es casi contemporáneo mío, quizás unos años más que yo, pero más o menos estamos en la misma época, fundó el primer laboratorio, que fue de Bredeston, un bioquímico que estudió en La Plata y bueno, y quería radicarse cerca de Monte. Quintín Bredeston, para los más mayores, fue uno. Y al poco tiempo vino Luli Ancinas con otro laboratorio, junto con la farmacia. Eso ya también es más anterior que yo, pero más o menos andamos en la misma, 5 o 6 años de diferencia. En la época que mi padre tenía la clínica, te cuento una anécdota de cómo se manejaba. Las extracciones de sangre las hacía mi padre en la clínica y las mandaba a analizar a Cañuelas, de los pacientes internados. Lo mandaba con un comisionista y a la tarde los resultados se los mandaban con el tren de las 9 de la noche que pasaba por Monte, y más de una vez yo tenía que ir en bicicleta a buscar el resultado de los análisis que venían informados desde Cañuelas. Se manejaba muy distinto, evidentemente hemos crecido y hemos mejorado sustancialmente todas esas prácticas. Hoy en día Monte tiene tomografía, tiene laboratorios excelentes, bueno, hay una serie de mejoras que evidentemente se notan. Y en esa época, por ejemplo, Jorge, a veces tenías que hacer cosas que no había quien las hiciera, por ejemplo, Sí. anestesiar. Sí, por supuesto. Era impensado en este momento que un médico general haga una peridural. Ya no existe eso, por una cuestión de riesgos, de problemas legales, no hay. Pero yo cuando vine acá no había anestesista y más de una vez tuve que hacer, muchas veces, no más de una vez, una raquidia o una peridural para poder hacer una cesárea de urgencia. Y bueno, eso lo habíamos aprendido en la facultad, en la guardia, o sea que era una práctica que prácticamente estaba instalada en todos los que dimos venirnos al interior. De hacer una peridural o hacer una analgesia y demás era algo que ya estaba. Era común en esa época, porque si se lo Era enseñaban común. por algo, Era común. por algo sí, era. Era común. Y a veces yo, sin ser anestesista, me llamaban para que hiciera una peridural en una cesárea de urgencia a las 3 de la mañana, 4 de la mañana. El anestesista no vivía acá en Monte, había que llamarlo. Y las cirugías que se hacían eran cirugías programadas. Así nos desarrollamos, nos criamos, digo yo, día a día, mejorando las prácticas y haciendo cosas que, bueno, fuimos perfeccionando. Bueno, pero cirugías también has hecho. Sí. Bueno, después de un tiempo ampliamos la clínica, hicimos una sociedad de médicos, más que de médicos eran amigos, 2 médicos de acá de Monte, Roguín, Rudicita, Cristina Fernández. Trabajamos en equipo, un muy buen equipo, éramos amigos más que médicos y bueno, y hacíamos cirugías. Yo trabajé con Cita y Cita trabajó conmigo muchos años. Y ustedes mismos eran todoterreno, eran médicos No, todoterreno. después, bueno, sí, algunos. Digo, cuando era necesario, cuando Sí, no sí, se podía, sí. cuando no estaba programado, o en algún parto, por ejemplo, que se Sí. podía complicar, que había Sí, había que resolverlo. Claro, había que Claro. resolverlo en el momento. Y otra cosa, no había celulares, que uno pedía información, había que ir a la telefónica o al teléfono a manija y pedir una comunicación para una derivación de una paciente grave, y a veces estábamos un día entero pidiendo la derivación porque no había celulares, la conectividad era totalmente distinta, había que pedir la comunicación a La Plata, te daban condicional y tenías que esperar, y no había otra. A veces salían los pedidos en urgencia, pero bueno, hoy en día
mirás internet y... Claro, es sabés todo. inimaginable para un médico que está recién recibido hoy en día. Es inimaginable lo que nos estás contando, porque es otra... el celular, bueno, esto mismo que vos decís, en YouTube capaz, no sé, no lo he buscado, pero capaz que hay cómo hacer una cirugía. O cómo- Sí, y bueno, porque viste que... No, tanto, bueno, sí, sí. Viste que hay de todo, capaz que algún aventurero se largó a hacer un video, pero en esa época no había nada. No había nada. Si tenías No, que hacer por una consulta era por teléfono. Y sí, las consultas se pedían con tiempo. Bueno, después tuvimos la suerte que se radicó en Monte el doctor Bernard, Enrique Bernard, que hace poco creo que también se jubiló, estaba trabajando en el hospital. Fue una gran ayuda para nosotros porque sabiendo que él estaba todas las tardes acá, él trabajaba en Cañuelas y en Lobos, eso nos solucionó un poco programar las prácticas quirúrgicas y nos ordenó un poco en cuanto a lo que es anestesia general, ¿no es cierto? Pero sí, eran prácticas que se hacían, y yo digo, el otro día estaba hablando con un amigo, nosotros somos como el Ford Falcon o el cassette. O sea, Claro. fue el boom en su época, pero ya está en desuso. Es decir, nadie hace una medicina general como le hicimos nosotros. No existe ya. Prácticamente no. El médico de cabecera va desapareciendo progresivamente con las superespecialidades, con los nuevos diagnósticos que se hacen, nuevos equipos de laboratorio que son muy exactos, y bueno, es otra la medicina que se hace. Pero en los pueblos como Monte, más allá de que somos ciudad, obviamente, por la cantidad de habitantes, pero tenemos alma de pueblo, esto nosotros siempre lo decimos, yo no sé, falta todavía años. Bueno, en el consultorio debes tener un montonazo de gente Y sí, por que supuesto. te debes estar despidiendo desde que Sí. sabés que vas a dejar, y debe estar muy triste, porque el médico de cabecera para nosotros es el médico de cabecera. Todavía sigue siendo un poco eso lo que vos te referís, pero te imaginás que en 50 años de profesión yo hice nacer, atendí los hijos de esas chicas que hice nacer y atendí los nietos, así que tengo 3 generaciones de parto. Los nietos de chicas que vos le hiciste el parto, hoy sí. están naciendo los nietos y vos Bueno, los yo has atendido. hace tiempo que no hago obstetricia activa, ¿no? Controlo los embarazos hasta el 5º mes, 6º mes, y después lo derivo a quien le haga el parto. Pero sí, tengo muchas chicas que he hecho nacer, han tenido sus hijos y he atendido sus nietos. Sí, ayer nació una en el hospital. ¡Qué una bárbaro! criatura. Es impresionante esto, Sí. porque... Y son 50 años, ¿no? Claro, pero lo que decía al principio, has atravesado a la sociedad montense Y sí. en todos los órdenes. Bueno, tuviste la experiencia en el hospital también, ¿no? Sí, cuando vine en ese momento el hospital estaba administrado por una comisión médica y una comisión de damas de beneficencia. Nosotros íbamos ad honorem a trabajar, hacíamos una guardia y atendíamos todo lo que el hospital atendía, y bueno, todo el mundo colaboraba. El doctor Iribarne, Citar, de Ferrari padre, el doctor Bernardes, el doctor Juárez, eran todos médicos que cuando yo vine ya tenían su trayectoria hecha. Pero todo el mundo colaboró con el hospital de Monte en ese momento. Después se provincializó, hubo otra forma de administrar el hospital, y bueno, yo después me dediqué a la clínica mía. Pero sí, y todos los pueblos eran más o menos iguales. En Lobos tampoco había anestesista para llamar rápidamente. Y bueno, se hacía lo que se podía. Se tenían que arreglar como Con lo que tenían. con lo que sabían y con lo que tenían, teníamos, con las claro. herramientas que tenían. Los traumatólogos venían una vez por semana al hospital y también venían a la clínica. Y las fracturas expuestas las resolvíamos, estabilizábamos al paciente, hacíamos lo que había que hacer y lo veía el especialista. ¿Las resolvían ustedes? Sí. Claro, porque no podía estar una semana esperando que venga Claro. el traumatólogo. Y tampoco se pensaba en trasladar una fractura expuesta, porque era una cosa de manejo local. Hoy en día una fractura expuesta... Claro, sí. Tiene Pero- su especialista, Sí, se sí. deriva, se atiende y demás. Se opera más en traumatología, hay otras cuestiones, pero bueno, era lo que hacíamos y tratábamos de hacerlo lo mejor posible, con mucho estudio, con mucha dedicación. Bueno, era muy común que te vengan a buscar a las 3 de la mañana a tu casa, tocan el timbre, mira, tengo esto, qué sé yo. Claro, no había, eran médicos 24 horas. Y sí, estando, No había horario. estando en el pueblo, sí, era así, porque tampoco uno
yo no me podía negar a decir que si vine a las 4 de la mañana es por algo importante, no eran pavadas lo que le pasaba. Entonces ya era la formación y la forma de ser de uno, y no solamente mía, ojo que esto era la práctica común de los médicos de esa época, porque, bueno, lo vivíamos y lo compartíamos, ¿no? En todos estos años, Jorge, de medicina y llegando al momento de hoy, a la actualidad, ¿cómo has visto y cómo ves la medicina? ¿Hubo en algún momento que estuvo complicada? Porque viste que siempre, a ver, hoy en día nosotros siempre, el ser humano por lo general es quejoso, nos quejamos que falta esto, que falta el otro, siempre escuchábamos faltan insumos, faltan cosas, pero ¿cómo ha sido en el desarrollo de todo este tiempo para vos? Una opinión personal tuya que lo has vivido de cerca toda la vida. Una cosa es la medicina en sí, la práctica de la medicina, uno la practica igual, tenga paciente obra social o sea particular o tenga alguna obra social en especial. El tema de la medicina hoy pasa por las obras sociales, es decir, la remuneración del médico está sumamente atrasada, está totalmente desubicada en tiempo y en costo. Lo que te pagan es muy bajo y eso lo deciden las obras sociales. Vos calculás que nosotros tuvimos que cerrar la clínica exclusivamente por un problema económico, no por un problema legal, como por ahí se dijo, o por un problema... nosotros cerramos la clínica cuando yo formé esa sociedad de amigos, que digo, porque éramos realmente amigos, porque las obras sociales no respondían a los requerimientos y a los gastos básicos de la clínica. Hoy en día, Monte... ¿En qué año se cerró la clínica? 2004, 2007. 2007. No, perdón, 2004. 2004. 2004, y ya estaban 2005. estos problemas con las obras sociales. Sí, por supuesto. Y la crisis con el PAMI, la crisis con el IOMA, la crisis con todas las obras sociales sindicales era muy crítica y bueno, no había fondos y no había forma de recaudar. Entonces teníamos que nosotros subvencionar los gastos de la clínica. Eso se pudo hacer un tiempo y después, bueno, hubo que cerrarla porque no era. Y hablamos lo que vos decías, en esa época había tres centros asistenciales privados. Hoy el Monte tiene una carencia fundamental Sí. y es irrecuperable porque es muy difícil hacer una clínica hoy en día. El único efector de salud es el hospital, que funciona muy bien porque lógicamente, pero no da abasto, no da abasto, por más que uno quiera, único efector de salud. Y bueno, y a veces la guardia, si hay un accidente, se atasca la guardia, los médicos no dan abasto y bueno, esa es la realidad que estamos viviendo. En otro momento, bueno, estaba la clínica, estaba a otros lados y había más lugares para hacer consultas. Las salas están funcionando muy bien, las salitas de los barrios, también con mucho sacrificio, con mucha dedicación, pero bueno, se hace lo que uno puede, pero en este momento sí sería el momento ideal para que Monte haga un despegue con alguno otro centro asistencial, o hay que pensar en otro hospital, por ejemplo, un hospital materno-infantil, como en todos lados hay, ¿no? Y descongestionar el único efector de salud que es el hospital, descongestionarlo y diversificar las atenciones, es decir, que las embarazadas, la pediatría y todo lo que sea relacionado con esa rama tenga un lugar de internación o de atención. Y pensar en un hospital de emergencia como en muchos lados está, porque Monte es un lugar de cruces de ruta, Claro, aparte mucha de eso, accidentología, sí. La población ha crecido muchísimo, la movilidad en motos, autos, colectivos en la ruta es muy grande y bueno, el requerimiento es cada vez mayor. Y eso hay que ir pensando en tener otro centro de salud o hacer un hospital o un área de emergencia. Estamos conversando con Jorge Funes, médico montense de hace más de 50 años y cuando te escucho, Jorge, digo, qué artesanal que es el trabajo que hacen los médicos y qué loco esto, porque vos decías, bueno, en el 2004 tuvimos que cerrar la clínica por tema de la paga. Hoy en día las obras sociales pagan poco y lo que dijiste al principio, tu viejo te dijo, estudiá algo de carrera, no seas médico, se ve que por algo, él ya lo decía hace allá 50 años, entonces es una historia que se repite. Cuando uno escucha estas cosas, uno cree que, o por lo menos yo,
digo, bueno, esto es de ahora, de los últimos gobiernos o demás, y vos nos contás que no, que toda la vida ha pasado lo mismo y que es un trabajo obviamente que hermoso, pero también a su vez medio como sacrificado, porque la paga no es suficiente, el trabajo siempre hay que hacerlo de más, hay que arreglarse, como vos decías, como se arreglaban ustedes en aquellas épocas. Y sí, bueno, volviendo a eso, es decir, todo ha cambiado, porque vos fijate que no solamente el tema de atender las obras sociales, sino que hoy en día a veces no conseguís médicos para que vengan a hacer una guardia a 100 kilómetros, por la cuestión de inseguridad en la ruta. Lo que te pagan no es lo que uno desea que te paguen, y vos fíjate que la sociedad ha cambiado, tiene otro paradigma distinto. Hoy en día hacer una guardia en un hospital periférico y es un factor de riesgo. Más de una vez golpean a un médico porque no lo puede atender o porque se muere un paciente en la guardia sin atención, y se arman desastres en las guardias, y eso en mi época no existía. Es decir, no es que había respeto, sino de que la opinión del médico autorizada, pero también el médico era lo que yo te decía, era respetado, pero el médico también ponía lo suyo porque estaba al lado del paciente permanentemente. Claro. Es decir, no había este tipo de conflictos que hay ahora, que son conflictos muy difíciles de solucionar porque ya entramos en un área cultural de la sociedad. Claro, ha cambiado sí la mentalidad de la gente, pero además ustedes no eran solo el médico, sino que eran el vecino también, lo que vos nos contabas, ¿no? Por supuesto. A ustedes a las 3, a las 4 de la mañana se les iba a golpear la casa, uno sabía dónde vivían, quiénes eran y te cruzabas todos los días, era otra relación la que había también. Y eso yo lo viví de la época de mi padre, o sea que a mí no me la contaron. Yo eso lo sabía, que más de una vez, cumpleaños, fiestas familiares, mi viejo tenía que ir a atender porque lo llamaban y iba, ¿no? Yo también he tenido que suspender viajes por no dejar un paciente que todavía no ha evolucionado bien, y irme y dejarlo ahí me parecía, no iba a disfrutar el viaje, y bueno, he postergado 1 o 2 días de mis vacaciones. Lo hacía con todo gusto, y no me costaba hacer esas cosas, era algo que lo tenía incorporado. Pero bueno, eso ha cambiado sustancialmente, pero te digo, hoy en día conseguir un médico que venga a hacer una guardia a un hospital público, provincial o de cualquier tipo que sea, es difícil de conseguir. Es difícil. Una cuestión de seguridad en la ruta, hay un montón de factores que son entendibles. Y después Sí, el mismo viaje, ¿no? Que tarda hora y media para venir a Monte y en otro lugar lo hacen ahí en 15 minutos, están en otro hospital o en otra clínica. Encontrás un atascamiento en la Richeri y tardás 1 hora en llegar a Monte, y la gente te está esperando, el médico que lo reemplazás protesta porque se tiene que ir. Claro. Es un problema. Yo tuve la gran suerte en mi vida, porque yo realmente fui soy un agradecido. Yo en el mismo área, yo tenía la clínica, el consultorio, mi casa, y lo único que tenía que hacer es media cuadra y por dentro, adentro de mi casa yo llegaba a la clínica. Soy un agradecido, realmente, esa forma de trabajar. ¿Te quedó alguna meta o algún sueño por cumplir, Jorge? Y sí, un montón. Sí. Sí, no, por supuesto. Todo lo que hice lo hice con muchas ganas, con mucha voluntad, con mucha vocación. No me arrepiento de nada de lo que hice. Si volvería a hacer medicina no lo haría de esa forma, pero bueno, es la experiencia lo que uno recoge, pero sí, metas en cuanto a otras cosas, y muchas. Pero bueno, son cosas que uno por la profesión a veces tenés que dejar de lado, ¿no? Viajes de pesca, por ejemplo, que me encanta. ¿Que te hubiese gustado hacer más? Y sí. ¿Y cómo llega la decisión de jubilarte y bueno, de parar un poco de atender? Y bueno, un poco por la edad. Yo me siento bien, estoy físicamente y mentalmente bien, con ganas de hacer cosas y demás, pero todo tiene una etapa, y esa etapa yo creo que ya la cumplí. Tengo que disfrutar otras cosas, y para disfrutar uno tiene que saber disfrutar y tener salud para poder hacerlo. Entonces, creo que ya esta etapa mía de médico ya está llegando a su fin. Me costó la decisión de jubilarme, pero bueno, ya lo maduré, lo asimilé, y bueno, ya mañana es el último día. Mañana jueves Sí. es el último día de atención. Sí. Va a ser un día cargado de emociones, ¿no?
Va a ser terrible. Y decíamos, nosotros también pensábamos cuando nos enterábamos de esto, el después, pero bueno, se ve que tenés un montón de planes para hacer después. Sí, soy una persona que me gusta hacer muchas cosas, manualidades, tengo cierta habilidad. Ajá. ¿Qué haces? Y ahora estoy encabando cuchillos, hago cuchillos, mangos de cuchillo, hago mangos de cuchillo con tientos, me salen muy bien. Tenemos un grupo de amigos que nos reunimos que le regalé un cuchillo a cada uno, y lo voy a seguir haciendo y lo estoy perfeccionando con otras técnicas, con alpaca. Y manualidades hago muchas, tengo casi un taller en mi casa. Ah, bueno, así que para ocupar tiempo hay. Sí, soy un fanático de comprar herramientas, algunas las tengo, todavía no las he usado, pero bueno, ya para dar tiempo para hacerlo. Y me gustan todas esas artesanías, me gusta leer. Y estuviste también, incursionaste en la política también. Sí, un poco, pero bueno, sí, siempre estuve trabajando en la municipalidad como médico de sala. Y después con el doctor Iribarne, en la última gestión de él, fui su secretario de salud. Y bueno, siempre estuve con el radicalismo ahí ayudando, aportando conocimiento, aportando lo que uno puede ser, pero nunca tuve la intención de ser intendente ni político, no, simplemente lo mío era aportar lo que uno sabe. ¿Ofertas han sobrado? Todos los años, sí. Yo creo que desde el 83 hasta ahora, cada elección me venían a ver que querían que encabezara la lista, pero no era lo mío. Me disculpaba, le decía, y la gente lo entendía porque me conocía. O sea, siempre tuviste firme esa decisión de no encabezar listas y demás. Yo recuerdo, no voy a recordar qué elección, pero en algún momento, en algunos pasacalles o en algunos carteles, estaba más grande tu nombre que el nombre del candidato. Porque era siempre... Yo no sé si era una costumbre, pero tiene que ver con esto, me parece que estamos hablando del cariño de la gente del pueblo con ustedes los médicos, que como yo decía, son próceres, vos decías, bueno, un poco grande, héroes, me gusta decirle también, porque salvan vidas, es increíble eso, el laburo que ustedes hacen es, me parece el más puntual con el tema de la salud y de la vida, salvan vida directamente, no hay otras profesiones que lo hagan. Y... entonces me parece que era una época que se acostumbraba, ¿no? Que los médicos fueran... Bueno, Rulli fue un referente, 3 veces intendente. Bueno, pero Rulli tenía una característica. Tenía una gran capacidad de trabajo. Rulli siempre hizo política y el consultorio. Tenía un carisma muy especial, una aceptación de la gente muy buena. Pero lo mío no pasaba por querer ser intendente. No me sentía con la habilidad suficiente como para poder ejercer ese cargo. Lo mío era hacer medicina, y como vos decís, el médico siempre es un referente familiar. Claro. Porque la gente a veces te preguntaba, y cuando uno le da un consejo bien dado y la gente lo acepta, y bueno, y es un poco el referente y es un formador de opiniones en la familia, en la gente, en la sociedad. Pero yo estuve en una lista con el doctor Iribarne, anteriormente también había sido primer concejal en otra lista, pero bueno, lo mío siempre fue acompañar con lo... ¿Estuviste en el Consejo Deliberante? Sí, estuve un tiempo, después pasé a la Secretaría de Salud, estuve en la presidencia del comité en 2 oportunidades. ¿Y la experiencia de concejal cómo fue? No, muy buena, porque realmente la concejalía acá en un pueblo es muy fácil, muy sentida, muy práctica. Uno tiene que manejar, pero siempre existen los roces políticos, claro, las envidias, las chicanas, que todas esas cosas mucho no me gustaban. ¿Y ves ahora algo? ¿Cómo estás con respecto a eso? No, estoy muy conforme con la administración que está haciendo Jo Castro. Estoy colaborando con él, yo estoy en una salita de cuando apareció la pandemia, que fue un drama para el mundo. Yo ya estaba jubilado de la sala y me ofrecí a la secretaría, que estaba Juanchi Coulomé, le dije que quería colaborar. Entonces, por la edad que tenía y demás, le digo, mira, yo quiero ir a Don Oren, pero quiero estar ahí ayudando a la gente, porque fue un momento de crisis y de desconocimiento total de esta enfermedad.
Así que aporté lo mío, aconsejaba a la gente lo que tenía que hacer, lo que no tenía que hacer, y bueno, y me seguí quedando y hace 3 años que estoy. ¿Y habías vivido algo parecido a la pandemia? No, la pandemia no, uno lo había estudiado, pero uno pensaba que nunca en su vida iba a llegar una pandemia una cosa impensada. Y sin embargo en 15 días el mundo fue azotado por este virus. Pandemia era impensado, pero bueno, llegó. ¿Tenemos algún saludo? Bueno, tenemos un montón de mensajes que nos están llegando para el doctor que está conversando con nosotros. Dice por acá, buenos días Juancho, ¿a dónde estaba la clínica? Dice el edificio. Gracias Fabián, en el mismo lugar que está... En el mismo lugar que está CD, la misma entrada, se cambió la fisonomía, la fachada y demás, pero esa es la puerta de... ¿No se entraba por la esquina? No, la esquina era el consultorio de mi padre, Ah. Sala de espera, él tenía 2 consultorios ahí, tenía un escritorio, por ahí se entraba y lo que está al lado era mi casa de familia. La clínica siempre, el lugar fue... ahí sobre Fray Martínez, donde ahora funciona CD, que es un centro de diagnóstico. Claro. Recuerdo con mucho cariño al doctor Funes padre, siendo chica vivía en Videla y fue a atenderme a caballo. Y Jorge me atendió en el parto de mi hija, hoy tiene 33 años. Eternas gracias de parte de Patricia. Algunos de los mensajes que nos llegan, gran abrazo y agradecimiento eterno a nuestro médico y psicólogo, dice, en los bravos momentos. Jorge, de parte de la familia Córdoba Maggi, también. Saludo grande. Claro, porque esto de médico psicólogo, recién cuando Jorge decía, uno era un referente, el médico pasa a ser un ídolo para uno, pasa a ser justamente un formador de opiniones, y cuando llega al consultorio uno, no solo con el problema de salud, sino con problemas familiares, con problemas de la vida diaria, y es conversar con el médico para contarle todo eso también. Y sí, lógicamente que a veces de ser amigo fuera del consultorio, se crea un vínculo afectivo, un vínculo de respeto, un vínculo de amistad, y bueno, eso siempre pasa. Pasa más con el médico, por supuesto. Claro, pero digo, son un poco psicólogos también. Y tenés que serlo, porque lógicamente el alma se enferma, el cuerpo se enferma, y es un todo, no es solamente la enfermedad física, sino la enfermedad psíquica también es un todo, un conjunto. Te quiero aclarar eso de que mucha gente me lo ha dicho de mi padre, atendía a la gente a caballo. Sí, es cierto, eso es cierto, pero es un poco un mito. Mi padre era una persona... con mucha vitalidad, dormía muy poco, se levantaba muy temprano, y en donde yo tengo mi casa había un cuarto de manzana que estaba deshabitada, pero era de mi padre. Nosotros le decíamos la quinta donde estaba el caballo, y mi viejo tenía un caballo ahí, que en el verano se lo traían, se lo había regalado la familia Mutio hace años, y en el invierno lo llevaba a un campo que le prestaban y lo tenían ahí. Y él salía a la mañana muy temprano a caballo. Calculá que de la esquina del hospital, sobre lo que es sobre Eva Perón y Zenón Videladorna, ya a partir ahí era tierra, entonces de ahí ya salía galopando. Y se iba para el lado de Eucaliptos, a veces iba para el lado de Berra, otras veces para el lado de Videla, todo por atrás, por los campos, y volvía de andar a caballo a las 8:30, 9 de la mañana. Y bueno, ese caballo nosotros lo tuvimos, yo tuve el gusto de andar ya de chiquito, ¿no? Pero bueno, en el invierno lo mandaba al campo. Y a la pasada mucha gente lo veía y lo llamaba, que lo podía atender, y porque no podía dejar el tambo, porque no podía no tenía con quién dejar los chicos, y lo podían ver. Entonces decía, me venía a ver a caballo, pero él, una sola oportunidad creo que tuvo que sacar el caballo porque tenía que ir a ver un amigo. Estaba para el lado de Videla Dorna, no me acuerdo el apellido, pero una inundación tremenda que había, porque en los campos no había tampoco muchos vehículos, claro, no había forma de venir, claro. Había que venir en sulky, en charret o a caballo, entonces no había. El que tenía una camioneta, y si estaba el camino intransitable no podía salir tampoco, o sea que había forma de llegar. Esa mucha gente me lo ha referido, que atendía, que iba a atender era una combinación, él salía a andar a caballo, pero en la andada a caballo atendía gente, así a que... la pasada lo veían desde un claro. No es que ensillaba para ir a atender a tal. No, pero en algunas oportunidades creo que eso ha pasado, pero no era lo habitual, Qué bárbaro, qué cosas hermosas y qué dedicación y vocación.
Dice, qué lástima, esa clínica nunca más se abrió. Excelente el doctor Jorge, el abrazo grande. Y acá tenemos un saludo para Jorge, a ver si lo podemos escuchar. Hola Juancho, ¿cómo están? Hola aquí a toda la mesa. Bueno, y un abrazo gigante con todo mi amor y mi cariño a mi jefe de toda la vida, a mi querido doctor Funes. Bueno, podríamos estar todo el día ahí escuchándolo, contando anécdotas. Ha sido un compañero de vida todo este tiempo. Lo que sé de la obstetricia lo sé gracias a él. Él me abrió la puerta de la obstetricia para seguir trabajando acá en Monte. Y bueno, tenemos muchas anécdotas y muchos años de vida juntos. Así que quería dejar este saludo porque realmente es una persona muy importante en mi vida. Bueno, un beso y muy lindo a todo lo que están contando. Bueno, ahí Marcela. Sí, por supuesto. Inconfundible. Gracias, Marcel. Sí, realmente, muchos años. Ella fue mi obstétrica durante muchos años. La obstétrica era que cuando la paciente se internaba, uno la revisaba, veía y se hacía todo el preparto y el trabajo de parto. Lo hacían las obstétricas. Muy, muy dedicada, Marcela, a eso, así que te agradezco todo lo que hicimos juntos. Bueno, cuando habla de vos, Jorge, Marce, no, es impresionante escucharla y las cosas que cuenta de tanta cantidad de años. Esto que vos nos contabas, una partecita, ella siempre lo recuerda y la diferencia que hay con el ahora. Esto que vos nos contabas también, la diferencia que hay con el ahora, porque ustedes eran casi familia es más, y te lo pregunto a ver si vos te lo acordás, en alguna oportunidad, algún parto que ustedes hacen, yo no sé si la mamá y su hijo o cómo fue la historia, estuvieron unos meses también viviendo en la clínica, como que quedó, que lo empezaron a criar también al nene ahí ustedes. Sí. No fueron muchas, pero también por una cuestión de salud de la criatura, de un parto que se dio muy mal, un parto traumático. La criatura nació bien, después tuvo un problema respiratorio, y como tenía que estar en una incubadora y no conseguimos derivación a La Plata. El chiquito estuvo 3 días sin poder ser trasladado. El médico pediatra, el doctor Roguín, que también le mando un saludo porque si estaba la obstétrica, estaba el médico, también estaba el pediatra en la sala de parto. Noches enteras esperando que naciera la criatura y Roguín al lado, Roguín y los otros pediatras, la doctora Fester, la doctora Torsigliani. Era un equipo que... Y bueno, esta criatura estuvo un tiempo, que fue en el año de una gran inundación que había, y por cuestiones también de su casa, la atención a la casa iba a ser muy dificultosa, y la madre tenía que venir a darle la teta a la clínica 4 veces por día. Y estuvo casi 15 días. Se quedaba ahí, era parte de la familia. Y era un recién, por supuesto. Estaban horas, impresionante la cantidad de horas que ustedes estaban con los pacientes. La criatura, las enfermeras ya la tenían hecho un pollito, anduvo muy bien, evolucionó bien. Cuando mejoró el clima, pude ir a la casa y sí, me acuerdo perfectamente. Y en alguna oportunidad, esto me lo contaba Marcela, no entendí bien qué me decía, pero... dice que llegó una paciente con una patita del bebé afuera. Sí, bueno, es este paciente que yo te decía que era un parto bastante traumático, se llama prosidencia de miembros. Sale primero y la mujer vino con la patita afuera. Sí, bueno, parece algo difícil de contar, pero era la realidad que se vivía. Sí. Y después hemos atendido chicas. Pero esto es terrible, o sea, llegó la paciente con la patita del bebé afuera. Sí, se llama prosidencia de miembro, es muy riesgoso, otras veces puede ser, rompen la bolsa y sale el cordón, se llama prosidencia de cordón, eso es muy grave porque comprime la llegada de sangre. Bueno, había que hacer maniobras y solucionar el problema. Pero bueno, son ¿Y eso hoy puede llegar a pasar? Sí, puede pasar, sí, como no. No era una cosa extraña, ni anecdótica, ni única. No, puede pasar. Nunca había escuchado en la vida una cosa así. Sí, puede pasar. Era el sexto chico también, ¿no? Así que la de presidencia de miembro, ¿no? Sí. Pero sí pasa a veces. Bueno, hoy en día los centros asistenciales están más cerca. Bueno, la madre tiene más información,
si bien Marcela hacía el curso preparto también, que fue algo que yo le dije que hiciera, Marcela muy estudiosa, muy dedicada, con mucha dedicación a lo que hacía y con mucho amor. Pero te vuelvo a repetir, es decir, no solamente Marcela, sino los pediatras, yo, bueno, era un equipo que funcionó perfectamente bien actualmente, ¿no? Bueno, ya no vamos partos, pero... Qué hermosura la cantidad de cosas, ¿no? que ha vivido esta gente, es increíble. Tenemos mensaje de audio por aquí que no sabemos si tiene que ver con lo que estamos hablando del doctor y esta larga trayectoria que termina en el día de mañana. Yo estaba pensando recién cuando me decía Jorge tus artesanías y en qué vas a ocupar el tiempo, porque también en este caso me parece que pasás a ser un referente de esto, ¿no? Porque tomar la decisión después de tantísimos años de trabajar, de no trabajar más en el consultorio y demás, debe ser todo un tema. Y a mí me gustaría dentro de 2 o 3 meses, por ahí después de marzo, ¿no? Que más o menos el año se normaliza, visitarte y que nos muestres, para mostrarle a la gente también las artesanías que haces, porque ahí ya vas a estar más metido de lleno en todo eso. Y me gustó que dijiste, me sale bien, soy bueno haciendo eso, porque quiere decir que debe ser excelente. Si vos decís, me sale bien, soy bueno, debe ser excelente lo que haces, así que es un lindo futuro el que te espera también. De disfrutar. Sí, lo hago. Lógicamente que a veces cuando uno reparte el tiempo en varias cosas, empezás algo y lo tomás a la semana y a los 15 días, y yo para hacer un cuchillo capaz que tardo un mes, pero bueno. Claro, porque lo haces relajado, lo haces cuando te dan las ganas. En la pandemia, que uno estaba más tiempo en su casa, ahí fue donde se profundizó y mejoré la técnica y bueno, ojo que todo esto fui a aprender, a hacer un curso, nos enseñaron, hay un equipo que lo trae la municipalidad de un soguero muy bueno de Bransen, Juan Palomino, que es muy, muy bueno, y bueno, nos dio lo básico. Te dan lo básico, después tenés que aportar lo tuyo. Claro, como todo. Sí, tenés condición o no tenés condición, esto no. Bueno, como la medicina misma, porque en la medicina te enseñan la teoría, pero después depende la práctica del practicante, claro. Depende de la actitud que ponga cada una de las personas. Jorge, bueno, podríamos estar días hablando con vos, queríamos conversar un poco de esto para que la gente también te escuche, y que sabemos que hay muchísima gente del otro lado que te ama porque has pasado en algún momento por su vida, así que tipo un pequeño homenaje y agradecerte por todo el tiempo que has puesto de tu vida para los demás, muchas veces para gente desconocida que las viste una sola vez en la vida, y como vos decías, le sacás tiempo a tu familia, le has sacado tiempo a tu vida. Esto que nos contabas, lo de viajes de pesca que tenías ganas de hacer y no lo has podido hacer, ustedes dan su vida también al paciente. Por eso el agradecimiento y bueno, para los pacientes que mañana van a vivir un día bastante complejo, imagino, mandarles el saludo también y imagino que agradecer, ¿no?, a toda la gente que ha acompañado durante todo este año, a la familia principalmente, que es la que más sacrifica. Sí, por supuesto. Esto, bueno, un agradecimiento a todos. Yo soy un agradecido de la vida. Quiero mandar un saludo muy especial a las chicas de la Dirección de Salud. Bien. Porque ellas fueron las que decidieron que llevara mi nombre a la Qué lindo, claro. Y bueno, eso fue una gran retribución, una gran alegría que me hayan elegido. Lo mismo a toda la gente que me postuló como ciudadano ilustre, que eso también fue una cosa muy emocionante. Y bueno, es un poco el mejor regalo que uno puede tener, es el reconocimiento de la gente, ¿no? Sí, totalmente. O por lo menos tener, qué sé yo, la satisfacción de... y eso, claro, porque es como vos decís, a ver, el reconocimiento es por esto que estábamos hablando, por todo el tiempo que has dado y por todo el trabajo que has hecho para poder ayudar al prójimo. Vamos a escuchar este mensaje de audio que debe tener que ver con esto. Escuchá. Hola, buen día. Quisiera mandarle un beso grande al doctor Funes. Fui paciente toda la vida de él, me salvó la vida a mí. Tuve mis hijos con él, lo quiero con todo mi corazón.
Agradecerle toda la vida lo que hizo por mi hermana. Y un beso enorme, que lo quiero con todo mi corazón y le deseo lo mejor. Que sea muy feliz con todo lo que haga. Magdalena Barragán. Un beso enorme, doctor. Lo quiero mucho. Bueno, ahí está Magdalena que dice, me salvó la vida a mí y muchas gracias porque tuve todos mis hijos con él. Sí, 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 sí. O sea, toda una vida acompañando a una persona o siendo parte de la vida de otras personas. Sí, sí. Magda, una grande, pasó una situación de salud muy seria, sobrevivió y sí, le hice los partos a ella, muy trabajadora, muy dedicada a ella trabaja en el hogar de ancianos, una grande, sí. Gracias. Bueno, Magda. pero Jorge, a mí me llama la atención lo que dice. Primero le salvaste la vida a ella, después le hiciste los partos. Sí, no, cuando le hice los partos, ya ella había sido madre. Ah. Sí, tuvo un problema respiratorio muy serio que tuvo que ser derivado de urgencia en La Plata. Estuvo muy grave, casi 50 días en terapia, pero bueno, sobrevivió a todas esas cosas. Y vos fuiste parte de eso, acompañado. ¿Cuántas historias que debe haber de estas? De gente que uno le salva la vida. Por eso digo, ustedes por ahí no lo toman, no sé, o uno de afuera, por ahí me pasa a mí. Yo lo veo de afuera y digo, le salvan la vida a la gente. Es increíble, Bueno. increíble. Lo mejor que te puede pasar. Para eso estudiamos y para eso nos preparamos, o sea que es parte de la rutina nuestra. Claro. Es algo que uno lo tiene incorporado. Claro, para ustedes es común. Qué bárbaro. Jorge, muchísimas gracias. Bueno. Un abrazo fuerte para vos y de nuevo agradecido en nombre de la sociedad montense por todo lo que has dado y lo que has hecho, que yo creo que algunas consultas te van a hacer igual cuando te crucen en la calle. Ay, Jorge, mira, desde que vos no atendés, porque tengo esto, tengo el otro, y eso también lo tienen que manejar, porque nosotros acá nos cruzamos todos los días en la calle, así Claro, que eso va a pasar. Esto, lo que yo te decía, que ha cambiado todo. Hoy la consulta por WhatsApp es algo También. que a mí no me gusta mucho, porque uno está acostumbrado a ver al paciente, tocar la panza, revisarlo, y atender por videollamada y esas cosas no lo tengo muy incorporado. Claro. Me costaba hacer algunas videollamadas, pero bueno, había que hacerlas. Pero sí, la consulta de WhatsApp va a seguir existiendo. Así que bueno, te agradezco mucho, Juancho, tus palabras, demasiados elogios para lo que uno ha hecho, ¿no? Porque realmente, pero bueno, gracias. No, yo creo que es muy poco, porque de nuevo, insisto con esto, salvan vidas. Para mí son héroes. Jorge, muchísimas gracias. Bueno, gracias, Juancho, a vos y a toda la audiencia. Estuvimos conversando con el doctor Jorge Funes en la mañana de La Diferencia. Escuchanos todo el día en el 92.5. Tenés actitud, tenés radio.